Estimados estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de ética. Vamos a continuar con nuestro recuento histórico de el desarrollo o la evolución de los derechos humanos. Nos quedamos en la Constitución de la Segunda República Francesa de 1848. A ver, pero parece que no alcancé a indicar todo. Me referí al artículo 3, en el que se dice que la República Francesa reconoce derechos y deberes que son anteriores y superiores a las leyes positivas. A ver, vamos. Bien, aquí lo que me interesa añadir es lo de deberes. ¿Sí? No solamente tenemos derechos que son anteriores y superiores a las leyes positivas, sino también deberes. ¿Y cuáles son esos deberes? Permítanme, estoy viendo la foto de la clase anterior. Bueno, sí, he puesto esta idea. Bien, pero lo que quiero que quede claro, aparte de esta correlación, ¿sí?, entre a ver. Hay en especial dos deberes que quiero resaltar en la clase de hoy. Uno de esos deberes es el de contribuir al bienestar común, ¿sí?, y la otra es de ayuda fraternal, que a ver, estos dos deberes se vuelven a repetir en el proyecto de constitución que fue aprobada en la Asamblea Nacional en el año de 1946 en Francia. ¿Sí? Bien, ayudarse fraternalmente los unos con los otros.
Eso en concordancia con el reconocimiento de los valores de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad. Bien, ahora quisiera de paso, si quieren ustedes, entre paréntesis, indicar que nuestra Constitución del 2008, en uno de los artículos que ya les voy a indicar exactamente cuál es, él reconoce como un deber de los ecuatorianos este de acá de contribuir al bien común. A ver, les voy a leer, es el artículo 83.7. A ver, el artículo 83 dice, es el capítulo 9, está dentro del... A ver, permítanme ver el índice. A ver, está dentro del título 2 correspondiente a los derechos. Está en el capítulo 9 de las responsabilidades. ¿Sí? Entonces, me interesa que ustedes tomen en cuenta esto porque una de las conclusiones que menciona Lorenzo Peña, es el de que derechos y deberes están correlacionados. Entonces, este título 2 de los derechos tiene 9 capítulos y el último de los cuales es acerca de las responsabilidades. Y ahí está una lista, ¿sí?, de 17 responsabilidades. Este artículo empieza así: son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Bueno, y ahí viene la enumeración. El número 7, el numeral 7 dice promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. Bien, entonces, ese es un deber, pero les hago caer en la cuenta que está hablando de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es decir, de los ciudadanos de una nación, ¿sí?, o de un estado. Pero creo que nosotros podríamos generalizar, ¿sí? Esto no es solamente un deber para los franceses, sino deberíamos entenderlo como un deber de los seres humanos, contribuir al bien común. Y seguramente nos tenemos que preguntar, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que contribuir al bien común? La respuesta es que nos beneficiamos, nos aprovechamos de lo que nos brinda la sociedad. Desde que venimos al mundo estamos recibiendo cosas y por lo tanto quedamos en deuda. Deber significa deuda. Tenemos que devolver lo que nos han dado, lo que hemos recibido. Entonces, bueno, más luego voy a ahondar un poco más en esta idea. Quisiera retomar nuevamente el recorrido histórico que estamos haciendo. Bien, estamos en el año 1848 y en esta Constitución de la Segunda República Francesa se enumeran, aparte de la mención específica, literal,
a los derechos naturales, se habla de que hay que respetar ciertos valores. Eso está en el preámbulo. Eh, los valores de la equidad, el bienestar de todos, la ilustración, la moralidad. Bueno, permítanme un comentario. No creo que sea apropiado el hacer depender lo jurídico, la actuación del Estado y de los particulares de lo que es la moral. Pero en primer lugar me preguntaría, ¿cuál moral de las varias que hay? ¿De cuál estamos hablando? Por más que la mayoría de la población sea cristiana, pero sería problemático para quienes no aceptan esa religión. Bueno, cierro este comentario crítico. Entonces, desde el comienzo se pone por delante el respeto a ciertos valores. Eso es importante. Antes de enunciar derechos y deberes de los individuos, de la colectividad, de los gobernantes, se pone de entrada valores. ¿Sí? El respeto a ciertos valores. Esto es bienestar, bienestar colectivo. Entonces, se dice que los individuos tienen derecho a la asistencia pública en caso de necesidad, a la participación en el bien común de la sociedad, la igualdad en las relaciones entre patrón y obrero. Por otra parte, bueno, ya les leí, era obligaciones del Estado de repartir más equitativamente las cargas y ventajas de la sociedad, aumentar el bienestar de todos, emprender obras públicas que empleen a los desocupados, instituir seguros de enfermedad, invalidez y vejez. El Estado está obligado a instituir seguros, ¿sí? El seguro social. ¿Sí? En caso de que uno sufra un accidente y que por lo tanto le incapacite para trabajar, para ganarse por sí mismo los medios de subsistencia, la sociedad viene en socorro de esa persona. O cuando ya está en una edad avanzada, igual ya a finales, bueno, ya estamos a mediados del siglo XIX, cada vez se va reconociendo esta necesidad de que sea la sociedad, a través del Estado, la que se encargue de prestar esta ayuda fraternal. ¿Sí? Ya, más luego me voy a referir a esto de fraternal, que está también recogido en la Declaración del año 48 de las Naciones Unidas. Bien, otro de las obligaciones que se da el Estado es el de dar trabajo o subsidio. ¿Sí?
es decir, crear fuentes de trabajo, dar empleo. Lo mejor es que cada persona se gane su vida con sus propias manos. Y cuando no es eso posible, sea por invalidez, vejez u otra condición, tal vez una enfermedad, entonces está en una situación de necesidad y tiene que recibir una ayuda de parte del Estado. Bueno, avancemos. Estaba indicándoles, pasemos a otra constitución. Avancemos al proyecto de constitución de 1873 en España, de la Primera República. A ver, en el título preliminar, textualmente leemos lo siguiente: toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley, ni ley, ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales. Estos derechos son anteriores y superiores a toda legislación positiva. Bien, entonces tenemos aquí un tercer ejemplo de cómo el justnaturalismo influenció para que se constitucionalicen los derechos naturales. A ver, perdonen, antes de continuar, quisiera regresar a la Constitución de España de 1812, Constitución de Cádiz. El artículo 6 dice: es obligación de los españoles el ser justos y benéficos. Esta idea era de los estoicos, pero con la diferencia de que en la Constitución española se habla de obligación de los españoles, así como en nuestra Constitución del 2008 se dice que este es un deber de los ecuatorianos, mientras que los estoicos hablaban de el ser humano en general, ¿sí? Deberes humanos, ¿sí? Así como hay derechos humanos, también hay deberes de todo ser humano. Bien, ahora creo que no voy a tener tiempo para ir detalladamente hablándoles con detalle de cómo paulatinamente se ha ido reconociendo en el ordenamiento jurídico los derechos humanos. He avanzado hasta ya cerca de el tercer cuarto del siglo XIX. Podría decir que a finales ya del siglo XIX, en Alemania se reconocieron también subsidios de los que ya hemos hablado.
a mediados del siglo. Es sobre todo, pensemos en Alemania, en el gobierno de Bismarck, bajo la influencia de pensadores socialistas, sobre todo los llamados socialistas de cátedra. Esto de cátedra es porque pertenecían a un instituto de investigación en lugar de socialistas que estaban asociados, tenían una relación muy estrecha con movimientos de obreros, ¿sí? Es decir, como que detrás está la diferencia entre teoría y praxis, ¿sí? Bueno, por influencia, digo, de este socialismo de cátedra, se empezó a reconocer en las leyes subsidios, subsidio de accidente, subsidio o la jubilación, subsidios de invalidez, pero primero en las leyes y posteriormente en la propia Constitución. Ahora, no vayamos a creer o tener la mala impresión de que mientras no esté reconocido en la ley, no hay esos derechos. Creo que cometeríamos un error. Una cosa es que un gobierno respalde con su aparato estatal el goce efectivo de esos derechos, y otra cosa es que tengamos derechos. No es que tenemos derechos porque lo dice así el ordenamiento jurídico. Bueno, eso es una discusión que está planificada hacerla en un tercer momento. Recuerden, estamos recién en el primer punto, una visión histórica. El segundo punto es cuestión de la naturaleza, que es un derecho, para finalmente preguntarnos por qué tenemos derechos. Y ahí veremos si es que los derechos, en última instancia, simplemente dependen de la voluntad de la autoridad o son derechos naturales que tenemos por naturaleza. Entonces, dejo esa discusión para el último de esta subunidad. A ver, y me salto, hubiera querido disponer de un poco más de tiempo como para ver cómo paulatinamente se van reconociendo más y más derechos. A ver, no voy a dar todos los detalles, pero por lo menos sí quisiera mencionarles que ya pasando al siglo XX, en la Constitución de México de 1917, se reconocen dos derechos que a mi modo de ver son importantes. El primero que quiero indicarles es negativo, es el de no sufrir las consecuencias de concentraciones excesivas de propiedad. Sabemos que las diferencias en propiedad pueden causar diferencias en el poder. Y precisamente este artículo está tratando de paliar esas desigualdades. Por otra parte, se reconoce que los mexicanos son
copropietarios de el territorio y las aguas. Pasando a 1918, la Constitución en Rusia, un derecho es el de no ser explotado, también derecho negativo. Bien, esto es al año siguiente de la revolución y con Lenin a la cabeza. La Constitución se llama, es de la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. ¿Sí? Y precisamente uno de los derechos es a no ser explotado, a no sufrir las consecuencias de la división de clases. ¿Sí? Bien, entre burgueses y proletarios. Obviamente en Rusia se empieza inmediatamente el proceso de socialización de la propiedad, de los medios de producción y hacia un comunismo. Nuevamente hay esta idea o este derecho de la copropiedad del patrimonio de todo el pueblo. En 1919, la Constitución alemana se atribuye al Estado la obligación de garantizar una existencia humana digna. Esto es obligación, ¿sí? Obligación del Estado de garantizar una existencia humana digna. ¿Sí? Ahora, piensen, esto de qué es primero una existencia humana digna, seguramente aquella que en primer lugar cubre las necesidades básicas, fundamentales del ser humano, como empezando por vivienda, trabajo, salud, educación, la seguridad social. Y que el Estado sea el garante para que nadie carezca de acceso a esos bienes y servicios para tener una calidad de vida que sea el acorde con la naturaleza humana. Luego, quisiera brevísimamente referirme a la Constitución Española de 1931, es la Segunda República. Aquí era la Primera República. El,
Bueno, solamente quiero remarcar uno de los derechos, el de beneficiarse colectivamente de toda la riqueza del país. ¿Sí? Esto está relacionado con lo que ya veíamos acá, que es, voy a ponerlo, participar en el bien común de la sociedad. Entonces, fíjense, aquí en el año 1848 tenemos el derecho de participar, o sea, tomar una parte de lo que produce la sociedad, la colectividad, ¿sí? Eso como derecho, pero también se nos dice que hay la obligación de que cada uno, estando en capacidad de hacerlo, tenga que contribuir a ese mismo bien común. Eso a mediados del siglo XIX y ya al siglo siguiente, pero en España, una idea semejante, la de beneficiarse colectivamente de toda la riqueza del país. Bien. Y nuevamente es la cuestión de participación. Bueno, esta Segunda República Española reconoce que el Estado tiene la obligación de intervenir en las industrias y en las empresas privadas. Quisiera de pasada simplemente mencionar la constitución nuevamente de la Unión Soviética de 1936, que es la primera que reconoce los derechos de bienestar. Ya voy a indicar más precisamente en qué consisten los derechos de bienestar. Pero eso es una cuestión conceptual. Voy a dejar para la segunda parte de esta subunidad. Bien, se reconoce derechos al trabajo, a la enseñanza, a vacaciones pagadas, igualdad en todo ámbito entre el hombre y la mujer, asistencia médica gratuita a los trabajadores. Y voy a pasar, ya antes de llegar a las Naciones Unidas, al proyecto de Constitución francesa del año de 1946. En cuyo preámbulo nuevamente aparece la influencia del justnaturalismo. A ver, dice, el pueblo francés, fiel a los principios de 1789, proclama nuevamente que todo ser humano posee unos derechos
inalienables y sagrados, a ver, a los cuales ninguna ley podría atentar. Bien. Entonces, eso está en el preámbulo. Se hace una referencia a la famosa declaración de 1789. Y aquí está en el artículo 1, dice, todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales ante la ley. Bueno. Ya. Ahora, pasemos para terminar a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del año 48. Bien. A ver, miren, tengo aquí esta es una edición de la declaración que está a dos páginas. Se empieza con el preámbulo, en donde hay varios considerandos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 considerandos. Luego viene una proclama, un parrafito, y recién ahí el articulado, que son compuesto en total por 30 artículos. Entonces, veamos el primer considerando. Les decía anteriormente que hay un principio hermenéutico que nos guía para la interpretación del significado de ciertos textos o discursos. Principio que dice que en una enumeración no es casual lo que viene en primer lugar y lo que viene en segundo lugar y lo que va al último, sino que en esa lista hay prioridades. Lo más importante se menciona al comienzo. Entonces, obviamente no es casual qué es lo que se dice en primer lugar. De los 9 considerandos, ¿cuál es el primero? Les aclaro que hubo una comisión que redactó este par de hojas que se tomó algunos meses para hacer su trabajo, y en la que estaban intelectuales de todo el mundo, de varias culturas, de varias religiones, de varias tendencias políticas, y por supuesto alrededor de ellos también asesores, intelectuales, filósofos, que dieron su opinión a quienes se les consultaba para que den alguna guía para redactar esta declaración. Entonces, tenemos ahí gente de Occidente, del antiguo bloque comunista, musulmanes, católicos, etcétera, etcétera. Fíjense, les leo el primer considerando. Tiene su importancia. Escuchen, por favor. Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Bien. Aquí hay varios elementos. En primer lugar, bueno, la idea es que después de los 9 considerandos, dice, la Asamblea General proclama
la presente declaración. Y entonces, esa es la oración completa. Considerando que, ¿sí?, la Asamblea General proclama la declaración. El primer considerando está, en ese primer considerando se mencionan en primer lugar 3 valores: libertad, justicia y paz. Sabemos que la libertad era lo más importante para Occidente. La justicia es para el bloque oriental, si quieren ustedes, o excomunista. Y el tercer valor, al último, en lo que se ponen de acuerdo ambos bandos, la paz. Estamos a 3 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron, no sé, más de unos 35 millones de personas, 35 millones. Que la paz vaya en tercer lugar, creo que simplemente nos dice algo con respecto a la correlación de fuerzas que hubo en ese momento. ¿Por qué está la libertad en primer lugar y no en segundo? ¿Sí? La justicia viene en segundo lugar. Entonces, todo eso es importante. ¿Sí? A ver, dice, verán, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca. Hay 2 cosas, pero quiero detenerme en la primera. Ya se me acaba el tiempo. Dignidad intrínseca. A ver, entonces, para terminar, nuevamente, así como en el año 1848, un siglo antes, en el preámbulo de la Constitución Francesa de la Segunda República, se mencionan 4 valores, acá se mencionan 3 valores. Este es primer considerando, ¿sí? Libertad, justicia y paz. Basados en la dignidad intrínseca. ¿Cómo deberíamos entender esto? Bueno, creo que ya no puedo continuar más por falta de tiempo y voy a terminar aquí la clase.